Grabando el siglo XXI es hoy, episodio 1508. Galileo. Galileo satélite magnífico. El siglo XXI es hoy.com. En este episodio hablaremos sobre el sistema Galileo, el Sistema Global de Navegación por Satélite, GNSS, desarrollado por la Unión Europea, bajo el nombre Galileo. Hola, soy Félix, @locutorco en todas las redes sociales. Te invito a que tomemos un café mientras conversamos sobre Galileo, la red de 30 satélites que están en órbita alrededor de la Tierra y que permiten que las personas podamos navegar con mayor precisión utilizando sistemas de geoposicionamiento global, algo que yo siempre había creído que era GPS, pero que en realidad ahora descubro que GPS no es lo mismo, que GPS es solamente uno de los sistemas y Galileo es otro. Además de que Galileo no es GPS, pero cumple la misma función, hay otros sistemas que son como el GPS, pero que no son GPS. Veamos, esto merece una explicación. A propósito de las noticias que tenemos por febrero de 2023, cuando hay una gran campaña de promoción del servicio de Galileo, red de 30 satélites, con el servicio de posicionamiento comercial, con información que promete ser más precisa que la del GPS para la navegación comercial y de transporte. Promete mayor precisión, por ejemplo, para la agricultura, navegación aérea y para el reconocimiento de imágenes por satélite. Galileo, con sus 30 satélites, sí, es un competidor o complementador del GPS, pero también ofrece, por ejemplo, servicio de alerta de seguridad. Es más, el día que grabo este podcast, en mi ciudad hubo un temblor. Y muy recientemente han ocurrido cosas como un terremoto en Turquía. La red de satélites europeos, Galileo, podría ofrecer alertas tempranas para cosas como esta, que permitan que las personas puedan reaccionar suficientemente rápido como para reducir la cantidad de daños causados por este tipo de fenómenos naturales. En México ya hay una red similar. Ahora, ¿funcionaría mejor con Galileo? Al parecer, sí. Aunque lo primero que nos han dicho sobre Galileo es que nos va a permitir localizar cosas con mayor exactitud que el GPS. O sea, como lo mismo, pero más exacto. Nuevas posibilidades como, por ejemplo, hacer búsquedas en profundidad sobre un terreno y llevar la navegación a un nuevo nivel. Esa es la promesa de los 30 satélites de Galileo. Pero empecemos a desentramar esta información. Porque a mí me surge mucha curiosidad, por ejemplo, sobre qué es esto de GNSS, una sigla que para mí es nueva, porque yo siempre había dicho GPS, GPS para aquí, GPS para allá, enciende el GPS en el teléfono. Que vas para una dirección desconocida, pues prende el GPS. Que busca en Google Maps, que ahí con el GPS te va a localizar, pues resulta que GPS es solamente una de las alternativas de GNSS. O sea, la sigla en realidad siempre fue GNSS, por Sistema Global de Navegación por Satélites. Sistemas globales de navegación por satélites, uno de esos es el GPS,
Otro sistema se llama GLONASS y otro se llama BeiDou. Vamos a explicarlos mejor dentro de unos minutos. Lo importante en este momento es entender que GNSS, como Sistema Global de Navegación por Satélites, es una red de satélites. Ok, ya lo entendimos. Satélites. Que nos permiten ubicarnos en la Tierra. De la misma manera que en la navegación antigua se miraba a las estrellas para saber en dónde estábamos y hacia dónde íbamos, los sistemas GNSS nos permiten triangular las posiciones con información que recibimos desde el cielo. Solo que ya no es de las estrellas, sino de los satélites. Podríamos decir estrellas artificiales que nos ayudan a saber en dónde estamos. Un poco se parecen a la lógica de los faros de la navegación antigua, que los marinos podían ver desde lejos y ubicarse viendo un faro, 2 faros, 3 faros, y saber si van avanzando, si se están acercando, si se están alejando, a partir de lo que ven. Los faros en el mar aportaban una información de posicionamiento a través de la luz en la noche. Los sistemas de GNSS dan información de posicionamiento a través de señales de satélite. Ambos métodos sirven para navegar y para encontrar rutas seguras, solo que los satélites llegan a donde los faros no alcanzan. Y dan información mucho más precisa. Una red GNSS lo que hace es brindarnos radionavegación por satélite. Y sí mencionamos la radionavegación. Por allá en los años 50, cuando la Unión Soviética de esa época puso en órbita el Sputnik, el primer satélite artificial, descubrieron no solamente los soviéticos, sino todos los otros países, que desde el espacio, desde un satélite artificial, se podía emitir señales de radio. Emitir y captar, en realidad. Y con esas señales de radio se puede calcular la posición de un objeto sobre la superficie terrestre, midiendo las distancias de un mínimo de 3 satélites, cuya posición sea conocida. Captar la señal de esos 3 satélites permite hacer lo que podría conocerse comúnmente como una triangulación y detectar en dónde está el receptor de la señal o de las 3 señales de satélites. La precisión depende de la exactitud del tiempo transmitido. Por eso, los satélites llevan relojes atómicos y se usan mediciones de esas señales de radio entre los receptores de navegación para establecer la distancia de un aparato con los satélites. En últimas, la radionavegación por satélite es como un gran juego para adivinar tu ubicación. Los satélites van girando alrededor de la Tierra emitiendo sus señales de sincronización que nuestros teléfonos actualmente y otro tipo de dispositivos pueden captar y usar para saber en dónde están ubicados. Por eso, en muchas ocasiones, tu teléfono sabe dónde está y tú no. Y esto puede pasar, por ejemplo, cuando te roban el teléfono. El aparato sabe dónde está y tú no. Tú tienes que conectarte y tratar de ubicarlo. Puedes utilizar las funciones esas que hay en los teléfonos de ubicar a tus amigos o a tus familiares. Esas señales que se transmiten vía satelital entre los objetos girando alrededor de la Tierra y tu teléfono pueden proveer información muy precisa sobre dónde está el aparato y en qué momento exacto fue transmitida una señal. Así se mide la distancia de los satélites para encontrar la ubicación de ese objeto que está recibiendo 3 señales de satélite. Y
Yo toda la vida había creído que eso era GPS y ahora me entero que no, que es GNSS. Radionavegación satelital con antenas. Y que además, esa radionavegación no necesita ser siempre por satélite, que puede ser con antenas puestas sobre la Tierra. Que esa radionavegación puede ser terrestre o puede ser satelital. Cuando es terrestre, por ejemplo, se pueden utilizar las antenas de telefonía celular, o sea, las celdas. Y que por esa vía también puedes saber en dónde está tu teléfono o el de alguien más. Al final, esto es GNSS, Global Navigation Satellite System, o dicho en español SSNG. La misma cosa con otra orden. Sistema Satelital de Navegación Global. Y el GPS, el famoso GPS, es solo uno de esos sistemas. Podríamos decir que es una marca, pero no, en realidad no aplica decirle una marca. GPS en realidad es uno de los sistemas de radionavegación basado en satélites. Puntualmente, el sistema Navstar. Bueno, originalmente se llamó Navstar. GPS Navstar. Operado y propiedad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. GPS por Global Positioning System. Una constelación de satélites. Igual que Galileo, el europeo del que estamos hablando, Que es noticia porque es nuevo. pero el GPS tiene 24 satélites, uniformemente distribuidos en un total de 6 órbitas alrededor de la Tierra, de forma que siempre hay 4 satélites por cada órbita. Y esa configuración asegura que siempre puedan verse al menos 8 satélites desde prácticamente cualquier punto de la superficie terrestre. GPS. Que a mí me parecería que me ha estado acompañando toda la vida y resulta que no. GPS existe desde los años 70 y desde entonces ha ido creciendo. El abuelo del GPS se llamaba Transit, que se utilizaba por los años 60 del siglo XX. Pero como ya dijimos, no es el único sistema. Además de GPS, del gobierno de los Estados Unidos, también existe el GLONASS. Y este es más difícil de pronunciar para mí. Se llama GLONASS por Global Navigacionaya Sputnikovaya Sistema. Y por el Sputnikovaya ya podrás adivinar que es de Rusia. Originalmente desarrollado por la Unión Soviética y ahora administrado por la Federación Rusa. Una constelación que esta no tiene 24 satélites como el GPS de los Estados Unidos, sino que el GLONASS tiene 31 satélites. Aunque en realidad, a lo largo de la historia y de los años, seguramente han estado haciendo relevos de estos satélites. En últimas, el sistema es muy parecido. 8 satélites por cada plano orbital o por cada órbita, cada uno siguiendo una órbita inclinada. Estos satélites dan una vuelta alrededor de la Tierra aproximadamente cada 11 horas y cuarto. Se lanzan desde Baikonur en Kazajistán, porque son rusos, y están controlados por el Ministerio de Defensa de Rusia. Todavía estamos con los rezagos de esa antigua Guerra Fría. Tenemos el sistema de geoposicionamiento de GPS de los Estados Unidos, estatal y militar, y tenemos el GLONASS. Es mucha gente. O bueno, Rusia tiene el GLONASS desde comienzos de los años 80. Bueno, aunque en realidad empezó a funcionar a mediados de los 90. Y más recientemente,
el GLONASS permite también uso comercial. O sea que el GPS y el GLONASS son la misma vaina. Bueno, además de que uno es de los Estados Unidos, otro es de Rusia, la diferencia podría ser de la precisión que ofrece cada uno de estos sistemas. Pero no son los únicos. Tenemos Galileo. Galileo, satélite magnífico. La constelación de 30 satélites europeos, que recientemente está de moda porque es más precisa que el GPS, más precisa que el GLONASS. Pero ahora que tenemos esas 3 marcas, debemos añadir una cuarta. Que no son marcas, que son nacionalidades o sistemas oficiales de estados. Vale, de estados. Tenemos entonces uno de la Comunidad Europea, el Galileo, el GPS de los Estados Unidos, el GLONASS de Rusia, antiguamente de la Unión Soviética, y el cuarto se llama Beidou, un sistema de navegación por satélite desarrollado por la República Popular China. Oye, pero luego los chinos no están utilizando unos globos aerostáticos espías. Bueno, sí, es verdad que en la semana en la que grabo y publico este episodio podcast, ha sido noticia que ha habido un par de globos aerostáticos chinos que han sobrevolado a los Estados Unidos y a Colombia. ¿A Estados Unidos y a Colombia? Y que se han considerado globos espías. Como en la época en la que no había satélites y que había que enviar globos. Bueno, todo eso está por esclarecerse. Parecería ser una crisis política, más bien como, no sé, un incidente que quizás tenga que ver más con lo político dentro de Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, es decir, guerra comercial, nueva guerra fría entre los Estados Unidos y China, por el control de las redes de 5G, por el control del espacio aéreo, pero también un poco para trolear al presidente de Estados Unidos, porque si mandó derribar el globo o no, porque si se demoró o no. No sé, creo que podría haber más componente político que componente científico, con lo meteorológico, globos de investigación, que podrían ser también globos de investigación de espionaje. ¿No suena sensato en el siglo XXI, en pleno 2023, cuando China incluso tiene una estación espacial orbitando la Tierra, que se ponga a enviar globos? No sé. Y además tiene una constelación de satélites para hacer geoposicionamiento. Tiene a Beidou, un sistema de navegación por satélite. Entonces vamos en que los Estados Unidos y Colombia descubrieron que China los está espiando con globos aerostáticos. Cuando China tiene a Beidou. Beidou. O sea, tienen una constelación de satélites de geoposicionamiento. ¿Para qué mandarían globos aerostáticos? Bueno, supongamos que a Estados Unidos, pero ¿a Colombia y Costa Rica y Venezuela? Beidou, que además tiene 2 fases. Esto es importante. O al menos a mí me ha asombrado en la investigación para este episodio descubrir que existe Beidou 1
el Sistema Experimental de Navegación por Satélite Beidou, el experimental, y además el Beidou 2, que también se ha conocido como COMPAS con doble S. O sea, estas fases de Beidou 1 y Beidou 2 han estado ofreciendo desde 2011 en adelante cobertura limitada, eso sí hay que reconocerlo, limitada para navegación satelital para China y los países vecinos, las regiones cerca de China. Bueno, entonces es que los satélites no les alcanzaban para llegar hasta Estados Unidos y Costa Rica, Venezuela y Colombia. Pero ya están construyendo también el Beidou 3, constelación de satélites china para brindar cobertura global de geoposicionamiento satelital. Y el Beidou 3, cuando esté listo, promete que tendrá una precisión milimétrica para hacer la navegación por satélite y la ubicación, el geoposicionamiento. Estaríamos entonces ante una red de constelaciones, hasta el momento 4 constelaciones, que cada una tiene una precisión diferente. La menos precisa hasta el momento de esta investigación es la red GLONASS, la red rusa, que ubicaría hasta unos 30 metros alrededor. La ubicación del GPS tendría una precisión cercana a unos 15 metros. La precisión del sistema Galileo, satélite magnífico, sería de entre unos 20 y 40 centímetros. A eso le llaman el servicio de alta precisión de Galileo. Y Beidou, cuando llegue a la fase Beidou 3, prometería incluso precisión milimétrica. No lo sé, Rick. China es capaz de tener tanta tecnología en el espacio y decide mandar unos globos aerostáticos. No lo sé. Ok, entonces tenemos que el GNSS, los sistemas de navegación satelital de alcance global, hasta el momento en el mundo conocido son 4: Beidou, GLONASS, GPS y Galileo. Pero, ¿por qué dicen las noticias que Galileo es mucho mejor que los otros? Su promesa es que tiene una mayor precisión y mayor disponibilidad comparada con los otros sistemas. Por lo cual, Galileo sería mucho más fiable para actividades precisas y específicas como navegación marítima, vuelos de aviones, senderismo, la gente que sale a caminar, subir una montaña y necesita estar ubicada y saber con precisión dónde está y comunicarle al mundo dónde está por si ocurre algo y necesitan ayuda. Galileo sería más preciso que los otros. Además, claro, a los países de la Unión Europea les conviene tener su propia red y no estar dependiendo de los Estados Unidos, de Rusia y de China. Y es que Galileo es europeo. Claro, se llama como Galileo Galilei, el astrónomo, ingeniero, matemático y físico italiano. Renacentista. Astrónomo que utilizó como precursor el telescopio para observar y descubrir manchas solares. Los 4 satélites mayores de Júpiter, entre otras cosas que descubrió con su telescopio. O sea que él inventó
telescopio? No lo inventó, lo mejoró. Y se le considera el padre de la astronomía moderna, de la física moderna y por extensión de la ciencia. Descubrió que la Luna tiene montañas. Empezó a creer en la idea de que el Sol y los planetas no estaban girando alrededor de la Tierra. Pero bueno, volvamos a la actualidad porque Galileo, tomando el nombre del gran personaje italiano, es el sistema de satélites para la radionavegación y posicionamiento y navegación desarrollado por la Agencia Espacial Europea y operado puntualmente por la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial. Pero se le considera civil, no militar como el GPS y como el GLONASS ruso, que son de origen puramente militar. De hecho, la historia dice que el GPS, el sistema de los Estados Unidos, al ser militar, ha tenido a lo largo de la historia una limitación intencional que se llama disponibilidad selectiva, porque es militar. Hagamos un breve paréntesis para explicarlo. La disponibilidad selectiva que han utilizado los Estados Unidos en su sistema de GPS es una característica que reduce la precisión del GPS intencionalmente para enviar dos señales. Una señal se envía a la Tierra para uso militar, el GPS con todo lo que puede hacer, y una señal para civiles, que es menos precisa. ¿Cómo lo hacen? Encriptando los relojes de los satélites. Y esto ha tenido varias fases que se han documentado, como que en algún momento la precisión incluso era menor a 100 metros. Y 100 metros de precisión o de error posible daba lo suficiente como para que los carros, los autos, se perdieran utilizando GPS. Un usuario civil no tiene o no ha tenido a lo largo de la historia el mismo nivel de precisión que un usuario militar, al menos con el sistema GPS. En cambio, con el sistema GLONASS de Rusia nos podemos imaginar que debe ser lo mismo. Y el sistema chino de Beidou, pues, ¿qué vamos a decir? Fin del paréntesis. Si los sistemas de origen militar han utilizado la disponibilidad selectiva para reducir la precisión, el sistema Galileo, que presume de ser civil, aunque está hecho por la Agencia Espacial Europea, pues estaría en condiciones de ofrecer mejor precisión a los usuarios civiles, a los usuarios comerciales. Aunque en realidad también tiene varios niveles de servicio. Tiene el servicio abierto, tiene servicio para aplicaciones críticas que son de seguridad, el servicio comercial para seguir, por ejemplo, flotas de barcos en el mar, nivel de servicio público regulado, nivel de servicio de búsqueda y salvamento. Pero se considera que Galileo es un sistema civil porque solamente la tercera parte fue financiada con dineros de los estados europeos. 2/3 partes provendrían de capital privado. Compañías privadas, entre las cuales estarían Hispasat, una compañía española,
Aena, otra compañía española, que además es una empresa pública pero que funciona como sociedad anónima y es la que gestiona los aeropuertos en España. Otro de los socios de Galileo es Inmarsat, compañía de servicios satelitales del Reino Unido. Oye, ¿pero esos no habían hecho Brexit? Sí, pero ahí están en la red de Galileo. También hay una compañía italiana que se llama Leonardo. Ya voy entendiendo la lógica de los nombres de los italianos. Y hay compañías privadas francesas como por ejemplo Alcatel. Y de Alemania como la Deutsche Telekom. Y uno de los socios más importantes de Galileo como red de satélites de geoposicionamiento, uno de los socios más importantes es Airbus, la corporación industrial de aviación y de industria aeroespacial europea. Tiene una sede gigante en Toulouse, Francia, pero oficialmente, como compañía, está registrada en los Países Bajos. Por eso se considera que Galileo es una red civil. Así que sí, la red Galileo, con sus 30 satélites, aunque en realidad el sistema sigue necesitando solamente 8 por cada órbita, para que al menos 4 satélites estén viendo a un dispositivo, bueno, viendo no, más bien escuchando, porque esto es con señales de radio. La red Galileo ya está disponible en el mundo, en todo el planeta. Es más precisa que el GPS y puede conectarse con un montón de marcas de teléfonos. Por ejemplo, los Samsung, desde el Galaxy S8 en adelante, son compatibles con Galileo. Y vamos en el Samsung S23, imagínate. Los iPhone, desde el iPhone 8 en adelante. De manera que cuando decimos GPS en adelante, vamos a estar preguntándonos, espera, GPS, pero como quien dice Kleenex y en realidad te estás refiriendo a un pañuelo de papel de cualquier marca. Cuando decimos GPS, ¿nos vamos a estar refiriendo al sistema del gobierno de los Estados Unidos? ¿O nos vamos a estar refiriendo a cualquier tipo de geoposicionamiento global por satélite? Es más, cuando buscamos una dirección a través de Google Maps o a través de Waze, ¿estamos utilizando Galileo? Probablemente sí. Y si me permites, una pequeña adición, probablemente estamos siendo geolocalizados por sistemas como GLONASS, Beidou, GPS, Galileo, y nuestros datos de posición podrían estar siendo compartidos y quizás vendidos. ¿Quién querría comprar localización? ¿Quién pagaría a Google Maps o a cualquier aplicación para saber en dónde estás? Quizás nos sorprenderíamos con la respuesta. El mercado de compra y venta de datos de geolocalización está evolucionando rápidamente. Si tienes la suficiente edad, tal vez recuerdes que los aparatos de GPS, los Garmin, por ejemplo, eran carísimos. Había que comprarles los mapas, además. Bueno, en fin. Ahora casi todos los teléfonos pueden conectarse a GPS o a Galileo. Cada vez son más precisos y también más baratos. Y cada vez hay más personas con teléfonos inteligentes conectados no solamente a la red de Internet, a la red de telefonía, sino también a las redes de satélites. Normalmente andamos por ahí con el teléfono con la función de GPS o de Galileo encendida y ni siquiera nos preguntamos por qué. Los satélites saben dónde estamos, saben cuánto tiempo pasamos
Ahora, con la precisión que tienen, por ejemplo, saben cuánto tiempo pasamos dentro de una tienda. Saben dónde estamos a la hora del almuerzo. Y después podríamos darnos cuenta de que tenemos una publicidad cuando estamos en un sitio o cuando estamos en otro. Quizás ya te ha pasado. Cuando estás utilizando Waze, te sale publicidad según en dónde estés. Cuando estamos viendo algo en YouTube y nos sale publicidad, también es según en dónde estemos. Las películas de Netflix son diferentes según en dónde estemos. Hay películas que salen en mi país y que en el tuyo no. Y al contrario. Y probablemente los videos que ves en TikTok sean diferentes según en dónde estés cuando abras la aplicación de TikTok. Llegamos al final del episodio sabiendo que el sistema Galileo, satélite magnífico. ¿En serio? Bueno, ya voy a dejar de cantar eso. Galileo es más preciso que otros sistemas globales de navegación por satélite. Promete ser más seguro y más fiable. Por la participación de compañías privadas en su gestión y en su creación, promete ser civil y no una concesión de los militares. Pero también, un poquito también te confieso que nos podría activar un poco la paranoia. ¿Quién nos está siguiendo? ¿Y para qué quiere saber tanto sobre nosotros? Soy Félix, @locutorco en todas las redes sociales. Gracias a las personas que se conectan a elsiglo21esoy.com y que entran a nuestro grupo de Telegram. Por ejemplo, en el grupo de Telegram, Diego Montealegre nos compartió su paisaje sonoro de Chicago, en medio del invierno. Las aves se escuchan en temperaturas inusualmente altas para esta época del año. Gracias a Diego. Y gracias a ti por escuchar y por compartir este podcast. El siglo XXI es hoy. El siglo XXI es hoy.com.